amigas, estimados amigos, vamos a dar inicio a la primera mesa de estas jornadas que, como ya se ha dicho, llevan el nombre de don Marco Antonio Díaz de León, jurista y también cordial amigo, a quien en días anteriores la Academia Mexicana de Ciencias Penales rindió merecido homenaje. Agradezco la presencia de la señora Díaz de León, engalana este encuentro y además nos trae a la memoria la presencia de nuestro amigo que en varias oportunidades participó en estas jornadas. Difícilmente podría haber, digo yo, siendo atractivas todas las mesas, una que lo fuera más que esta, que tiene que ver sobre derechos humanos y además que está a cargo de personas que manejan el tema con gran maestría, no solamente desde sus aspectos teóricos, académicos, sino prácticos, como también se ha dicho. Nos hemos empeñado en tratar de ver el tema de la seguridad pública y de la justicia penal desde la perspectiva desde la que debe ser analizada esta materia en primer término, que es la perspectiva de los derechos humanos. Si los derechos humanos no se ven bien servidos, bien atendidos a través de todas las políticas públicas, de todas las acciones del Estado y de todas las ocupaciones y preocupaciones de la sociedad, seguramente nuestra vida se empobrecería, languidecería y en poco tiempo se traducirían estas políticas públicas en abandono de las grandes causas, de las causas primordiales de los seres humanos. Por eso estas jornadas están encabezadas por una mesa que tiene que ver justamente con la perspectiva de los derechos humanos. Y por eso nos hemos permitido distraer de sus importantes ocupaciones a buenos amigos nuestros, conferenciantes que ahora van a discurrir sobre esta materia, a quienes voy a dar el uso de la palabra en forma sucesiva para que durante, si les parece, si me lo permiten, durante 20 minutos, 25 minutos, que no son 26, sino 25 y para abajo, nos hagan el favor de exponernos lo que crean pertinente desde sus propias ópticas, desde sus propias perspectivas. Está con nosotros en primer término, lo menciono según el orden de aparición en la escena, los tres están a la cabeza desde luego del programa, don Miguel Ruiz Cabañas, el señor embajador y subsecretario de Relaciones Exteriores, don Miguel Ruiz Cabañas, con quien me une una antigua amistad y con quien tengo una deuda personal de gratitud de muchos años atrás, ha tenido oportunidad de adentrarse en los temas de los derechos humanos en el ámbito internacional. Ha cubierto con gran dignidad diversas funciones públicas como jefe de misión, la misión de México ante la Organización de los Estados Americanos, un cargo particularmente complejo y delicado. Ha desempeñado también la condición, la calidad de embajador de México en Japón, en Italia, y actualmente es subsecretario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro de cuyo ámbito de competencia se encuentra justamente, entre otras cuestiones, el tema de los derechos humanos. Hecha esta muy somera presentación, de quien no requiere más presentación de mi parte, le doy la palabra, don Miguel, para que nos haga el gran favor de exponernos el tema de su competencia. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Sergio García Ramírez. Le agradezco mucho a usted esta invitación, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a su presidente, don Pedro Salazar, pues que me hayan extendido esta invitación, así como a la Academia Mexicana de Ciencias Penales y a su presidenta, la doctora Victoria Dato. Es verdaderamente un gran honor para mí, como servidor público, estar nuevamente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues para discutir temas de la mayor importancia, de la mayor actualidad para México, para el mundo, sobre todo, y lo digo como a título de cierta provocación intelectual, cuando en el mundo se están viviendo momentos muy interesantes, donde quizá los procesos que se vivieron en los últimos años, los últimos 20, 25 años de globalización, están bajo un serio cuestionamiento económico, político e incluso de los derechos humanos. Me refiero sobre todo al cuestionamiento que la Corte Penal Internacional está recibiendo
en estas semanas por la salida de un ya numeroso grupo de países africanos. Les agradezco mucho estar aquí y escucharme, y me siento muy honrado de compartir esta mesa con mi amigo Eber Betanzos y con mi amigo Ricardo Sepúlveda, con los que constantemente nos reunimos para tratar de darle avance a las políticas del Estado, del gobierno federal, frente a los temas centrales y los retos que México enfrenta en materia de derechos humanos ligados a la seguridad pública. Primera lámina, por favor. Permítanme empezar por una brevísima reflexión de la complejidad de nuestro país. La complejidad de un país que es federal, totalmente federal, y créanme que desde el gobierno federal se siente la importancia y el peso de nuestro federalismo. No todo lo que podemos hacer dentro del gobierno federal necesariamente cubre todas las necesidades en materia de seguridad pública y derechos humanos en nuestro bastante grande territorio. Pero piensen en las complejidades de nuestro país desde el punto de vista de 32 entidades autónomas, con 32 cuerpos de policía estatales y luego innumerables cuerpos de policía locales, los cuerpos encargados de la seguridad pública en nuestro país. Piensen en la extensión territorial y también piensen, por favor, en el número de habitantes que somos. Esta cifra habla de 120 millones, pero yo creo que ahora ya somos como 126, 128. Es un país de una extraordinaria complejidad. Y sobre eso, en el año 2011, el soberano, el Congreso de este país, decidió lo que a mi modo de ver es una de las reformas más importantes a la Constitución vigente, que es el artículo 1 de la Constitución. Y el artículo 1 de nuestra Constitución, y me parece muy bien que así sea, y además no debe haber resquicio de duda de cuál es el sentido mismo de nuestro orden jurídico nacional. El mandato constitucional del artículo 1, según la reforma del 2011, no deja lugar a dudas y pone a la persona humana, a los derechos humanos como el centro mismo de todo nuestro sistema constitucional. Yo sé que lo conocen, pero permítanme leerlo de una vez más para realmente reflexionar sobre qué significan los derechos humanos hoy en nuestro sistema constitucional. Es y nada menos, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, o sea, no solo los nacionales, sino también los extranjeros que estén en el territorio, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, y eso es muy importante para la Cancillería, que estamos encargados de las relaciones internacionales del país, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Y más adelante añade, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen como obligación promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Observen ustedes, todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, y desde luego de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, todos los servidores públicos, todas las autoridades, estamos obligados a promover y proteger los derechos humanos. Y de eso se derivan obligaciones para todos, que todos tenemos que cumplir en nuestro ámbito. A mi modo de ver, lo que nos falta más en este momento en México, y esta es simplemente una experiencia personal, es un mejor sistema nacional de coordinación. Cómo coordinarnos todas las autoridades para realmente llevar a la práctica en todo momento, hasta el último rincón del país, el imperativo categórico constitucional de proteger los derechos humanos. Siguiente. Sobre ese compromiso, sobre ese imperativo, existe un compromiso claro del gobierno federal a favor de los derechos humanos. Y yo me permití presentarles estas 3 listas porque tienen
pues quizá los ordenamientos, las acciones más concretas o cómo se han concretado la voluntad política del gobierno federal para promover, proteger los derechos humanos. En la primera columna está toda la aprobación e instrumentación de leyes que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo y cómo desde 2013 a la fecha se han aprobado la nueva ley de amparo, la ley de víctimas que acaba de ser recientemente objeto de importantes modificaciones, el Código de Procedimientos Penales, la Ley de Protección de Personas Defensoras y Protección de los Derechos Humanos, eso es, de 2011. En fin, esta serie de ordenamientos quedan ahí inscritos como acciones importantes del gobierno federal. Y del lado derecho encontrarán ustedes programas, protocolos y estructuras especializadas que en estos años ha ido aprobando e implementando el gobierno federal. En la del centro hay 2 proyectos de ley que literalmente mientras nosotros estamos aquí reunidos se están discutiendo en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, que a mi modo de ver son centrales para la promoción efectiva de los derechos humanos en nuestro país, porque hacen frente a 2 de los retos más importantes. Uno es la desaparición de personas y otro la prevención y sanción de la tortura. Confío, esperamos, y Eber sabe mucho de esto y Ricardo Sepúlveda saben mucho de esto, esperamos que a fin de esta legislatura estos proyectos serán finalmente aprobados y formarán parte del marco jurídico de protección de los derechos humanos de nuestro país. Siguiente, por favor. El tema de la seguridad pública está obviamente ligado a la protección de los derechos humanos. Sin embargo, yo quiero hacer una reflexión que he hecho en otras oportunidades y que me parece importante resaltar. La pregunta que constantemente yo me hago en mi trabajo y que sé que mis colegas les ocurre lo mismo es: ¿qué pasó en los últimos 15 años en México en términos de seguridad pública? ¿Por qué, en efecto, ha habido una ola de violencia, sobre todo mayor que frente a lustros anteriores? ¿Qué produjo esta situación? Y yo creo que la respuesta es muy clara. Está ligada directamente al crimen organizado, a la expansión del crimen organizado en nuestro país, que empezó directamente producto del narcotráfico y un delito conexo y que es parte instrumental del crimen organizado, que es el tráfico ilícito de armas. No pretendo trasladar responsabilidades a nadie, y menos a otro país, pero sí puedo decir que el crimen organizado en México se transformó hace unos 20 años, en los mediados de los 90, cuando el flujo de drogas que venían de Sudamérica, sobre todo cocaína, que iban directamente hacia Estados Unidos, fue desviado hacia nuestro territorio y eso transformó profundamente las estructuras criminales en México. El crimen organizado se volvió mucho más poderoso al acceder a la venta y distribución de una droga que era mucho más redituable, que era la cocaína. Esto realmente cambió el crimen organizado en nuestro país y las consecuencias las seguimos viviendo hasta hoy. Un segundo elemento que hay que tomar en consideración es que en el año 2005 se levantó el embargo de armas de asalto de alto poder que había en Estados Unidos y que había estado por más de 10 años, y al levantarse este embargo de armas de alto poder, pues las mismas organizaciones criminales tuvieron una capacidad de fuego sin paralelo, nunca vista en años anteriores, que fácilmente pudo rebasar las estructuras policiales locales, estatales y en muchas ocasiones las federales. El reto que todos ustedes conocen y que es el reto central de nuestro país es cómo recuperar, cómo realmente reforzar la seguridad pública, una seguridad en la que todos los ciudadanos y todas las personas que habitan en nuestro país se sientan seguras, obviamente respetando y cumpliendo, promoviendo y protegiendo los derechos humanos, como nos lo manda a todos los servidores públicos el artículo 1 constitucional.
Siguiente, por favor. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los principales retos que México tiene en este momento en materia de derechos humanos se podrían resumir en 4 y finalmente un fenómeno que es bien conocido de impunidad que afecta mucho tanto la seguridad como la protección de los derechos humanos en nuestro país. Estos retos son la prevención y sanción de la tortura, la prevención y sanción de las desapariciones, el trato a migrantes en nuestro territorio y desde luego la atención a casos especiales que nuestro amigo Eber conoce, en especial uno, muy bien. Siguiente. Lo importante, lo central para las autoridades y para el gobierno federal es no ser omisos, es respetar, cumplir hasta límite de nuestras fuerzas con el imperativo del artículo 1 constitucional. Yo creo que todos los estados, y puedo darles muchos ejemplos, enfrentan retos en materia de derechos humanos. No conozco un país que no enfrente retos en materia de derechos humanos en un renglón u otro. Lo importante es que el Estado no sea omiso, que el Estado no solo no sea irresponsable, al contrario, el Estado se tiene que hacer responsable de promover políticas, programas, respuestas a los retos que enfrenta una sociedad, la sociedad mexicana en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, si ustedes piensan en todos o en cualquier reto que en México hay en materia de derechos humanos, sí postulo y sostengo que el gobierno federal tiene algún tipo de respuesta. A lo mejor la respuesta es perfectible. Seguramente las políticas pueden revisarse y reforzarse, los programas tienen que ser más efectivos, pero hay una respuesta. En el caso de la tortura, lo resumiría en el proyecto de ley que espero que muy pronto sea aprobado. En el caso de las desapariciones, hay que distinguir entre personas no localizadas, desaparición de personas, pero no necesariamente ligadas a algún agente estatal, y lo que son propiamente desapariciones donde se presume la participación de algún agente del Estado en sus 3 niveles. Nuevamente, lo importante es que tengamos una ley federal que nos dé el mismo tipo jurídico en todo el país para que sepamos exactamente de qué estamos hablando y empodere al gobierno federal con los instrumentos, las herramientas para hacer frente a este fenómeno a nivel federal en coordinación, desde luego, con los estados. En el tema de migrantes, todos sabemos los terribles casos, por ejemplo, el caso de San Fernando, bien conocido y publicitado, donde evidentemente los migrantes que atraviesan nuestro país han sido víctimas de las más duras violaciones de derechos humanos ligadas al crimen organizado, en su mayor parte, y que realmente es algo que no nos podemos sentir muy orgullosos. Nuevamente, lo importante es que respondamos con políticas claras, políticas de defensa y promoción de los derechos de los migrantes a nivel nacional y a nivel internacional. Yo se los comento, la prioridad más importante en este momento de la política exterior de México a nivel multilateral es lograr un pacto global sobre los derechos y deberes de los estados en materia migratoria. Tenemos que llegar a un entendimiento global porque el fenómeno de la migración no es obviamente exclusivo de México. Los casos especiales, y no me voy a extender en este tema porque seguramente Eber se los va a platicar, es el caso de Ayotzinapa. Lo único que les puedo decir es que desde el punto de vista internacional estamos y estaremos abiertos a la cooperación internacional. Este jueves tendremos la reunión, la primera visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar seguimiento a las medidas cautelares que dictó en su momento la Comisión Interamericana y que también se tradujeron en un gran número de recomendaciones del grupo de expertos interdisciplinario. También creo que Eber les comentará que prácticamente el 95% o más de las recomendaciones de este grupo han sido bien implementadas y se han respondido con acciones concretas, sobre todo de la Procuraduría General de la República. Voy a acelerar el paso porque ya voy muy atrasado y voy a tratar de acabar. Siguiente, por favor.
Un tema fundamental es cómo reducir la impunidad en México. Todos sabemos, el INEGI nos dijo hace unos años que había una importante proporción de delitos en México que bien o no se denunciaban o no había una investigación y menos una sanción. La impunidad sigue siendo, a mi modo de ver, el reto más importante, y aunque todos sabemos que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio va a tardar varios años, yo creo que lo importante es que ya hayamos empezado, que ya está en todo el país y que demanda un verdadero cambio cultural, social de toda la sociedad para depositar fe en un sistema que se espera sea mucho más expedito, y al ser más expedita la justicia devuelva la fe de los ciudadanos en la justicia penal. Paso a mi último tema. Les doy 2 o 3 datos de cooperación internacional porque me parece importante. México ha sido, es y seguirá siendo uno de los países más abiertos a la cooperación internacional, tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas. Hace 2 semanas, el pasado 20 de octubre, llegamos a un acuerdo, creo muy importante, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien nos hizo 14 recomendaciones para nuestro país, y nosotros ya le respondimos qué vamos a hacer con sus recomendaciones. Todas las recomendaciones son importantes, todas las valoramos profundamente. No crean ustedes que las respondió la Cancillería o algún funcionario ahí en la soledad de su escritorio. Al contrario, fueron realmente consensadas a nivel del gobierno federal, y creo que son respuestas serias, profundas, que implican un compromiso de México, del gobierno federal, antes que nada con los mexicanos y después con la comunidad internacional. En segundo lugar, siguiente por favor, vean esa gráfica. México es el 7º país que más ha recibido visitas de mecanismos relatores internacionales en materia de derechos humanos, y el 3º en América Latina. No es poco, solamente después de Brasil, y me parece que el otro es Haití. Recibiremos, siguiente por favor, visitas muy próximas. A fines de este año vendrá el subcomité de prevención de la tortura. Más adelante vendrá el relator sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en enero del año próximo. También tendremos la visita del relator sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento ambiental, y la visita de la relatora de los pueblos indígenas, con la que, por cierto, me reuní ayer en la Cancillería. Sí, y estas son algunas, va a haber muchas otras, y la verdad es que son constantes, y qué bueno que así sea. Creo que México tiene mucho que dar, que ofrecer, y también mucho que aprender de mejores prácticas en otros países. Mencionaba ya las recomendaciones del Alto Comisionado, y termino hablando del sistema interamericano. Ya mencioné que tendremos la visita este jueves, viernes y sábado del relator para México, quien viene a dar seguimiento al caso Ayotzinapa. Tendrá un programa muy intenso de reuniones tanto con autoridades del gobierno federal como con los representantes de los padres de los 43 estudiantes normalistas, organizaciones de la sociedad civil. Pero no solo viene al caso Ayotzinapa, sino viene también a ver muchos casos que están en la agenda de la CIDH que implican presuntas violaciones de derechos humanos ocurridas en México, que queremos encontrar una solución amistosa, una solución que nos permita avanzar en finalmente el objetivo de todos, que es la protección de los derechos humanos. México recientemente, y está en discusión, propuso un nuevo sistema para el financiamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, o sea, de todo el sistema. Queremos que se dupliquen los recursos, porque no es posible que el sistema dependa realmente de contribuciones voluntarias de países de otras latitudes, sobre todo de países europeos que ahora ya no están en condiciones de contribuir, y por esa razón estamos buscando un sistema que pueda aprobarse el año que entra aquí en México, cuando se celebre la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Deséenos suertes en este esfuerzo, porque no todos los países nos están apoyando.
pero sí creemos que es muy importante lograr la autonomía financiera del sistema interamericano de derechos humanos. En resumen, el reto es de todos. El gobierno federal, desde luego, tiene la mayor responsabilidad para lograr una seguridad pública que sea plenamente satisfactoria y una seguridad pública que tenga como centro a la persona humana, tanto en la seguridad como en el respeto y protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención, gracias por la invitación. Muchas gracias por su disertación. Ha sido muy grato, muy interesante y orientador escuchar las convicciones, los puntos de vista y los informes que nos ha hecho favor de darnos un funcionario que es verdaderamente clave en el ámbito del cumplimiento por parte de México de los grandes y graves compromisos internacionales adquiridos. Me consta la dedicación del embajador Ruiz Cabañas a su encomienda y hemos tenido ya oportunidad en ese instituto de recibirle en varias oportunidades y de escucharle las informaciones, los comentarios, los puntos de vista que nos ha compartido, como lo acabo de hacer en este momento. Señor embajador, le quedo muy reconocido en nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Voy a dar la palabra o ofrecerla en segundo término al señor doctor Ricardo Jesús Sepúlveda Higínez. Se trata del director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pero no solamente de un funcionario público de alto rango, sino también de un conocedor profundo del tema de los derechos humanos. Es catedrático, es analista y tratadista de la materia y en diversas ocasiones también nos ha hecho el favor de aceptar nuestra invitación para compartir con nosotros distintos temas de su competencia, de su área de conocimiento. La Secretaría de Gobernación tiene sin duda un papel de suma importancia, un papel protagónico en la materia que ahora nos ocupa. Estuvo a su cargo impulsar un programa nacional de derechos humanos, un programa que tiene la pretensión de transversalidad, de cruzar todos los demás programas que importan políticas públicas del Estado mexicano. Y en la elaboración de este programa, en su impulso, en su supervisión, ha tenido un papel relevante, un papel decisivo, el señor doctor Sepúlveda, a quien agradecemos su presencia de nueva cuenta y a quien invitamos a hacer uso de la palabra por el mismo tiempo fijado para las ponencias de esta mesa. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias. Nuevamente me da mucho gusto estar aquí otra vez en este esfuerzo magnífico de estas jornadas y le agradezco a mi maestro y amigo don Sergio García Ramírez, a la doctora Olga Islas, a doña Victoria Dato, nuevamente me encanta verlas, y me sumo por supuesto al homenaje al doctor Marco Antonio Díaz de León, que se dirige a su memoria estas jornadas. Y con mucho gusto quisiera yo compartir alguna de las visiones que desde la Secretaría de Gobernación tenemos en esta materia, pero sí debo decir que ya me metí en un problema porque después de escuchar a Miguel, pues creo que ya mucho se dijo y no es que nos hayamos puesto de acuerdo, sinceramente, pero me da gusto ver que hay muchas cosas, conforme lo vaya yo detallando, se verá que hay coincidencias y menos mal que las hay, porque si en un país la política exterior va de un lado y la política interior de otro, pues estaríamos muy mal. Y no, la verdad es que sí ha habido mucho diálogo entre las instituciones. Yo debo de decir que la reflexión que las circunstancias nos han obligado a hacer ha sido imperiosa. Los retos que tenemos han sometido, evidentemente no solo al gobierno, sino en general a la sociedad, a una reflexión seria de qué son y cómo podemos
solucionar esos problemas y hacer verdaderamente una sociedad de derechos en nuestro país. Voy a comenzar con un planteamiento un tanto teórico, pero que es parte de esta reflexión, y que es el siguiente. Los derechos humanos, sin duda, no son propiedad del sistema jurídico, ni tampoco de la política pública, pero son, partiendo de su origen más bien filosófico, porque se trata de conceptos de naturaleza filosófica, han irrumpido en el ámbito jurídico y han entrado posteriormente al ámbito de la política del Estado. A mí me es frecuente escuchar abogados o abogadas que dicen, ¿cómo derechos humanos? En la Constitución hay que hablar de derechos fundamentales, por ejemplo, o de otro tipo de conceptos, porque derechos humanos es algo ajeno al derecho. Y estoy de acuerdo en cuanto a que en su origen así fue, pero hoy los derechos humanos han trascendido del ámbito, repito, filosófico para estar ya en lo jurídico. Se legisla internacional y constitucionalmente con ese término, derechos humanos universales, inherentes, etcétera, etcétera, lo que ustedes saben, y también en el político, y me refiero a la política pública. ¿Qué son? Y este es el ámbito en el que me pidieron y con mucho gusto accedí a disertar. ¿Qué son los derechos humanos como política pública? Porque parece, digamos desde este enfoque que estoy dando más general, que los derechos humanos son más bien como la meta y no el contenido de la política. Y por eso algunas veces se plantea un dilema que es interesante entre dos maneras de decirlo que tiene bastante fondo y no son solo palabras. Si debemos hablar de políticas de derechos humanos o debemos hablar de políticas con perspectiva de derechos humanos. Porque en realidad los derechos humanos son transversales, integrales inclusive, y están en todas las acciones del Estado. Por lo tanto, parecería que es más propio hablar de lo segundo que de lo primero, es decir, de políticas con perspectiva de derechos humanos. Pero la realidad ha llevado, la realidad que se impone, ha llevado a que se desarrollen estrictamente políticas de derechos humanos y no solo políticas con perspectiva de derechos humanos. Si ustedes repasan las experiencias que hay a nivel internacional, pues desde los países más civilizados hasta los que mayores retos tienen en esta materia, han planificado los derechos humanos y han hecho esto. De los derechos humanos, política de Estado, política pública, de distintas maneras, distintas formas, pero a esto se ha llegado ya. México ha impulsado, ha tomado esta decisión desde, yo estaba dudando aquí qué fecha poner y quizá tendría un cierto debate aquí con Miguel, porque según yo, la pauta procede de la firma del acuerdo que llevó a cabo el Estado mexicano con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en ese momento alta comisionada, en el año 2000, y que dio origen a una serie de procesos, entre otros a la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, que fue un instrumento de política pública que se culminó en el año 2004. Pero que comenzó ahí. Y digo que puede haber cierto debate porque desde los 90 ya existía otro programa de derechos humanos, pero era, su nombre lo decía, un programa de derechos humanos para el cumplimiento de las recomendaciones internacionales. Y aunque evidentemente el cumplimiento de las recomendaciones internacionales implica acciones internas, pues no es nada más internacional, está más orientado a lo internacional que a lo interno. Por eso hay un poco de duda, al menos así lo veo yo. México es un país, dentro de esta experiencia que digo que hay desde países más civilizados, desarrollados a otros, que ha optado por una formal planificación de derechos humanos. Hay pocos países que, como el nuestro, han elaborado ya 3 programas o planes
de política pública nacionales de derechos humanos. Que yo tenga noticia, es Brasil uno de ellos, por ejemplo, Indonesia es otro, ¿no? Pero prácticamente son los únicos que han llevado ya a cabo 3 programas, o no conozco ninguno de 4, y que además han sido constantes, porque también conozco algunos países y lo he investigado, que han elaborado, por ejemplo, un plan de derechos humanos y luego no le han dado continuidad. Entonces, eso lo resalto como un punto de partida. Los derechos humanos han irrumpido en el ámbito de la política pública y México ha adoptado eso como un contenido de sus propias políticas. Evidentemente, al hablar de política pública, todos también en este tema sabemos que la política pública tiene como base la legislación, tanto constitucional como legal. Y al referirme que México ha dado estos pasos, tengo que también hacer mención a que no solamente han sido estos planes o programas, sino también el avance en su marco legal. Por supuesto que en este ámbito resalta como primera y fundamental avance en materia de derechos humanos la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 y, diría yo, la hermana reforma de esta, que es la reforma en materia de juicio de amparo del mismo mes y del mismo año, nada más que unos días antes. Y las dos van de la mano. Si bien existen en el sentido y en la razón de ser de estas políticas públicas retos permanentes que desde su origen se estaban atendiendo, yo también coincido, y creo que todas y todos, en que su complejidad, la complejidad de estos retos y el número incluso de dificultades se han incrementado, han pasado a otra dimensión a partir de la ola de violencia y de inseguridad que ha impactado en la última década en nuestro país. Eso nos ha situado en otro nivel. Y esto es importante entenderlo, independiente. Yo no me voy a meter a las causas, pero sí lo valoramos de esa manera, porque si no es difícil a veces entender exactamente de qué problema estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista de 5 problemas prioritarios en derechos humanos. Casi coincide con la del embajador. Coincide solo en un punto, es distinto, pero viene después, que es el de la impunidad. Yo lo puse después. Desaparición de personas, primer reto de política interna en materia de derechos humanos, y ahí sí diría, los demás están en el mismo nivel, pero este sí sobresale por su gravedad como la primera problemática. Segundo, tortura. Tercero, uso de la fuerza, los problemas que derivan del uso de la fuerza. Cuarto, los derechos de las personas en situación de migración, en condición de migración. Y quinto, la seguridad de defensores y periodistas, que es un tema en el cual la Secretaría está trabajando constantemente y de una manera creciente. Bueno, si repasamos esos 5 temas, que es los que también el subsecretario Roberto Campa ha dicho y ha transmitido públicamente, todos están ligados con la violencia. Todos están ligados. ¿Y qué pasa con los DESC? Diría alguien, ¿no? Bueno, pues, no es que no sean problemas prioritarios, es más, la interdependencia de derechos no nos permite trabajar de manera aislada en un ámbito y no en otros. Nos obliga a trabajar en todos. Pero tampoco nos impide atender con un cierto orden, al menos orden de prelación, no de prioridad, el trabajo en la política de derechos humanos. Y estas, que son relacionadas con la violencia, tienen una relevancia fundamental. Aquí quiero también hacer una reflexión y compartirla con ustedes. Cuando uno analiza este tipo de problemáticas, pues a lo que se llega, la conclusión a la que se puede llegar, es que hay una grave
situación, crisis, desafíos en materia de derechos humanos, como han dicho algunos organismos internacionales y algunos organismos, organizaciones nacionales. Sin embargo, a mí me parece que eso, cara a quienes no están tan informados, puede resultar un tanto equívoco, porque parecería que México tiene un problema como particular en materia de derechos humanos, como si tratara de un problema aislado, ¿no? Y otra serie de problemas. Y en realidad lo que sucede es que los problemas de seguridad o de inseguridad y otros, pero sobre todo estos, son los que nos llevan a tener una problemática o una grave situación en materia de derechos humanos. No son dos cosas distintas, porque si no parecería que hay que atenderla de manera separada, y no. Lo que quiere decir, si están unidas, es que todo esfuerzo de atención en derechos humanos tiene que ir a la causa que está generando esas problemáticas en la materia. Y esto, lo que estoy refiriéndome es al correcto diseño, desde mi punto de vista, que deben de tener estas políticas públicas. Hay un planteamiento que también suele repetirse constantemente y que lo traigo a colación para estas jornadas, que yo creo que es el pan de cada día, lo que todos escuchamos los que estamos en este terreno. ¿Por qué no se ven los resultados de todo lo que se ha hecho? Yo aquí ya digo que se hizo en 3 programas, la reforma. ¿Por qué no se ven los resultados? Es válida esa pregunta, es honesta y además desde una sociedad es perfectamente planteable. Aquí creo que hay que hacer algunas reflexiones, pero yo haría una primera. Las problemáticas de derechos humanos tienen en muchas de sus causas un carácter estructural. No son problemáticas aisladas, sino son problemáticas de carácter estructural. Y como problemáticas de ese carácter necesitan soluciones de esa misma naturaleza, estructurales, y eso lleva tiempo. Pero si me dieran a elegir una que fundamentalmente es la que más complica o no quiero decir esa palabra, no es complica, la que transforma los problemas de inseguridad en problemas graves de derechos humanos, es la impunidad. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Miguel. Ese es el gran problema que hace que, porque violaciones a derechos humanos, tiene razón, en todos los países existen, en todas las sociedades existen. El problema es cuando no se logran solucionar con mecanismos de justicia y sobre todo de justicia. Por eso los resultados pues, no se observan en el cortísimo plazo, pero creo que si miramos 2 ejemplos, que también refería Miguel, pero doy mi opinión, el nuevo sistema de justicia penal, primeramente, ¿no? Y también el Sistema Nacional de Víctimas, a mí me parece que son 2 ejemplos claros de reformas de carácter estructural que están orientadas no en el corto plazo y sí en el mediano plazo, y ahí es donde es importante cambiar los lentes y no estar viendo en el corto, sino ver en el mediano, porque cuando uno ve en el corto plazo estas reformas que están dirigidas a lo estructural, entra la preocupación, entra el temor, entra la duda de si realmente van o no a funcionar. La reforma, por ejemplo, al nuevo sistema de justicia penal, nos ha costado mucho trabajo, y yo creo que eso es un síntoma de esto que estoy diciendo, vincularla con los derechos humanos. Y en serio que le hemos echado ganas. Yo creo que la doctora Promo, cuando estuvo al frente de CETEC, siempre ponía en sus cartelones, ¿no?, reforma al sistema de justicia penal de derechos humanos. Y ya pasó y no lo logramos vincular ni antes, ni después. ¿Por qué razón? Porque quizá se nos está olvidando para qué hicimos esa reforma. Y por eso surgen entonces las dudas de si, no voy a entrar al detalle, quizá en alguna pregunta, pero surgen las dudas de si en realidad no está provocando más impunidad que la que antes provocaba. Pero pues hay que recordar
para qué se hizo y desde dónde venimos. Y otro es el Sistema Nacional de Víctimas, que también está orientada a combatir la impunidad. Para cerrar, sí voy más o menos, me quedan unos minutos, 2 minutos. Yo quisiera referir 5 claves de esta política de derechos humanos que me parece que es hacia donde tenemos que enfocarnos, o hacia donde nos estamos tratando de enfocar. Y yo considero como responsable de esta política de derechos humanos que es un camino correcto. Uno es el de la articulación nacional. Por eso digo, Miguel, que coincidimos mucho. Yo también pienso que lo que nos ha pasado en nuestro marco federal y en general en el tema de derechos humanos es que teníamos un desarrollo de tal nivel en las instituciones y leyes federales y otro muy distinto a nivel de las entidades federativas. Si eso en una materia de carácter nacional pues resulta ineficiente, porque no llegan las soluciones a los problemas más focalizados, que son los que se dan en el ámbito local. Por lo tanto, hay que hacer una articulación de carácter nacional. Les pongo un ejemplo. Cuando hicimos el primer Programa Nacional de Derechos Humanos, que fue en el 2004, se impulsaron también programas en las entidades federativas. De 2004 a 2008 no se hizo ninguno. De los 32 posibles, ninguno. En el 2008 se hizo uno y hasta el 2013 uno nada más. De manera que casi nos pasamos 10 años sin que hubiera respuesta en el ámbito de las entidades federativas. Eso cambió, y no solo porque le pusimos más esfuerzo, porque ahora al menos son 10 estados los que tienen programas de derechos humanos en los estados, tratando de equilibrar esto de la política pública de derechos humanos, sino que además hay estados, prácticamente los 32 estados, solo 3 no, que yo sepa, están trabajando ya en un programa estatal. ¿Y saben por qué razón, pienso yo, es mi interpretación? Cambió esa reacción de parte de las entidades federativas por la reforma constitucional de junio de 2011. Es muy distinto decir, hoy esto te conviene, a esto te lo manda la Constitución. Medidas preventivas y de diagnóstico, de alerta, digamos, segunda estrategia. Tercera, la concreción de las políticas públicas de manera más focalizada, no solo territorialmente, sino materialmente, como mencioné lo de territorialmente y aquí lo de aspectos temáticos. Y un último es contar con un sistema nacional de medición del nivel de cumplimiento en derechos humanos. Algo que nos está faltando es más información concreta, objetiva, data, para poder saber en dónde enfocar y cómo reaccionar mejor a los temas de derechos humanos. Pongo también un ejemplo. Todos hemos sido testigos, más algunos que otros, pero cuando en México se dio aquel debate con el relator de tortura de Naciones Unidas respecto a si la tortura era en México un problema o no generalizado, ¿no? Y la versión del relator no convenció al Estado mexicano y así se expresó, ¿no? Y el relator insistió y eso generó una tensión, generó una discrepancia no positiva para nadie. Y por lo tanto, lo que yo pienso y lo que pensamos en la Secretaría es que si contáramos con un mejor sistema de medición de datos, decir, bueno, aquí es donde estamos y ya subió, y no nada más una discusión general, eso no generalizado, no, pues sí, no, pero ¿por qué no nos apoyamos en una información más objetiva? Como nos sucedió en materia de seguridad pública hace unos años, que estábamos en debates muy generales hasta que logramos tener un sistema de información sobre seguridad pública y hoy la discusión es siempre mucho más objetiva, no perfecta, pero mejor. Esa es otra de las propuestas que yo haría, no solo en DESC, porque en DESC estamos mucho más desarrollados, sino también en derechos civiles y políticos. Y por último, desplegar una capacitación integral y basada en diagnósticos focalizados y objetivos. O
O sea, no solo la sensibilización, que es la que normalmente nos basamos, sino una capacitación que tenga mucho más incidencia. Ya no me extiendo más en esta última parte, si hay oportunidad lo hago en las preguntas y respuestas, pero con esto pues espero y ojalá haber aportado algo a la reflexión sobre la política de derechos humanos como marco de estas jornadas de justicia penal. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Sepúlveda, que ciertamente ha aportado con su exposición mucho a nuestra información, a nuestra reflexión, a nuestras meditaciones, no solamente de los próximos días de estas jornadas, sino en general de los próximos tiempos, de los tiempos inmediatos. Ha sido muy importante escucharle en esta meditación tan madura, tan enterada y al mismo tiempo tan sincera, tan honesta, acerca de lo que se ha procurado hacer, de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo empeñosamente y merece ser reconocido, y de aquellas áreas que están pendientes de mejores soluciones o de mayor conocimiento, de mayor medición, para poder avanzar en las políticas que tienen que ser desarrolladas, claro está, por el Estado mexicano en su conjunto, pero que también deben ser atendidas por la sociedad mexicana en la medida en que coincida con ellas y se corresponsabilice en el gran tema de los derechos humanos que a todos nos importa, que a todos nos interesa, pero en el que no siempre trabajamos con particular ahínco. Gracias por su honesta reflexión sobre los aspectos que se encuentran pendientes de una cobertura mayor y mejor por parte del Estado mexicano. Doy la palabra a continuación al doctor Eber Omar Betanzos Torres, quien nos hará el favor de referirse a justicia y derechos humanos. Aquí se ha mencionado con frecuencia el concepto de justicia y en todo momento el de derechos humanos, y a través de la exposición del doctor Omar Betanzos veremos la relación estrecha, íntima que existe entre nuestra pretensión de justicia y nuestra aspiración de vigencia y práctica efectiva de los derechos humanos. El doctor Betanzos tiene un gran conocimiento de esta materia y lo ha vivido, la ha vivido intensamente en el curso de su tarea, de su trabajo, un trabajo honesto, un trabajo dedicado como servidor público, como funcionario público, tanto en el ámbito de la administración de justicia, en órganos de la administración de justicia, como de la procuración de justicia. Ha estado a cargo de una subprocuraduría que debió asumir con eficacia, con valentía y con honestidad tareas muy complejas para satisfacer a la sociedad mexicana y para satisfacer el proyecto de justicia que debe enarbolar un Estado digno de ser llamado Estado democrático, Estado de Derecho. En esto ha laborado a fondo el doctor Betanzos, a quien vamos a escuchar, agradeciéndole desde luego que haya aceptado participar en este evento, deseándole un magnífico futuro, como seguramente lo tendrá, y por cierto, si me lo permiten, rogándole que además de llevarse nuestro abrazo amistoso, salude de parte de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, si me permite, doña Victoria, a doña Arely Gómez, con quien la Academia de Ciencias Penales ha tenido y espera seguir teniendo un vínculo constructivo de preocupaciones compartidas y de tareas comunes. Tiene usted la palabra, doctor Betanzos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco la invitación del doctor Sergio García Ramírez, la invitación de las doctoras Olga Islas de González Mariscal, de la doctora Victoria Dato Green, coordinadoras de estas jornadas de justicia penal en su 17ª versión, cuyo esmero y calidad confirman la amplísima carga de reconocimiento y de prestigio que tiene la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Muchas gracias por esta invitación y por brindarme el honor de compartir esta mesa
con Miguel Ruiz Cabañas, con el doctor Ricardo Sepúlveda y tener también el honor de platicar con ustedes en estos momentos. Buscaré ser particularmente breve, considerando los espacios de preguntas y respuestas del programa y también el espacio de receso que está previsto, para dar paso a una mesa igual de interesante donde la señora visitadora Ruth Villanueva tocará el tema de la trata de personas. Como ya han comentado quienes me hicieron favor de anteceder en la voz, en la actualidad la seguridad pública y la justicia penal son parte inseparables de los derechos humanos. Los paradigmas legales que se han dado a través de reformas constitucionales sobre un nuevo sistema de justicia penal y en materia de derechos humanos han sido parteaguas en las administraciones públicas y de su autoridad para reconfigurar su actuación frente a grandes premisas. Todas centran su atención en las personas. Si nos ponemos a pensar en la génesis del propio derecho constitucional mexicano, buena parte de sus reformas notoriamente trascendentes desde una vertiente histórica han tenido que ver con temas de derechos humanos. No es obvio mencionar el objeto del proceso penal que desde la perspectiva de esta indagación busca esclarecer hechos, busca proteger al inocente, busca que la procuración de que el culpable sea objeto no quede impune, que los daños del delito sean reparados y que el texto del artículo 20 constitucional se traduzca de esa realidad normativa a una realidad que la sociedad perciba y viva en un Estado de Derecho. De la obligatoriedad para que la actuación de las instituciones además se rija por criterios de legalidad, de objetividad, de eficiencia, de profesionalismo, de honradez, de respeto a los derechos humanos, que consolide aquello que a la sociedad la haga sentir presente, que vive efectivamente en un Estado de Derecho. Justicia penal y seguridad pública no pueden entenderse sin una inclusión de los derechos humanos en sus respectivas agendas y viceversa. La agenda de derechos humanos debe tener muy presente su quehacer en el ámbito de la seguridad pública y la justicia penal. Eso significa que sus distintos ámbitos de competencia tienen que tener presente un enfoque de derechos humanos. Les plantearé una anécdota. Cuando en marzo del año pasado la ex procuradora Arely Gómez recibe la invitación del señor presidente para encargarse de esta muy honorable tarea, ella reúne a su equipo de colaboradores que iban a ser funcionarios en su gestión a ponerse a plantear cuál será el enfoque que tendrá su gestión a cargo de la Procuraduría General de la República. Y uno de los puntos que ella nos indicó es, miren, la Procuración de Justicia desde una perspectiva objetiva en el Estado tiene que ser, o al menos debe serlo, una primera ventanilla del justiciable porque ha recibido una afrenta a sus derechos humanos. Y en ese sentido, el primer eje rector de la Procuración de Justicia debería ser los derechos humanos. En este orden de ideas, evidentemente el conocimiento de un hecho delictivo, el seguimiento del proceso penal, la iteratividad de los derechos humanos representan actividades que se desarrollan de manera paralela. El Código Nacional de Procedimientos Penales va a ser uno de los instrumentos que conforman el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y en este código se establece también un catálogo general de derechos humanos a respetar y proteger en todo el proceso penal. Están derivados de lo que establece el artículo 20 constitucional, pero también tiene otras prescripciones relacionadas, por ejemplo, con la ley de amparo. Tratándose de la detención, la Constitución va a señalar que en el momento en que esta ocurra, se le deben hacer saber a las personas sus motivos, el derecho que le asiste para guardar silencio, para declarar, la situación en que esto debe presentarse ante el Ministerio Público de la Federación. Y bueno, esto implicará además que el conocimiento de derechos humanos de tanto las personas que son acusadas como de aquellos que han sido víctimas de los delitos representa un binomio que siempre está relacionándose de muchas maneras en la extensión del propio proceso penal. La justicia penal y los derechos humanos también en esta idea de sinergia llevan a la obligación de la autoridad que no se va a circunscribir un ámbito formal de respeto y garantía al debido proceso, sino que va a incluir
la generación de medidas de compensación, de acciones afirmativas que pugnen por el establecimiento de condiciones de igualdad jurídica o que al menos traten su reparación. Un ejemplo, por ejemplo, llevaría a la idea de las personas indígenas a ser asistidos por intérpretes, a los defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura y al reconocimiento del Estado cuando comete acciones equivocadas. Pondré un ejemplo, los casos de las indígenas Ñañú, Teresa, Francisca y Jacinta, hechos muy lamentables, y que a partir de una resolución de un tribunal administrativo, que lleva a una condena a la Procuraduría General de la República, llevará a un acto de reparación que consistirá en una disculpa pública, además de otros mecanismos que ocurren. Esto quiere decir que el propio sistema se autorregula, reconoce sus errores, pero lo hace sobre todo para evitar que estas situaciones vuelvan a presentarse. La fortaleza normativa es una cuestión bien importante, claro que sí, pero también un cambio cultural. Y aquí quisiera citar un caso recurrente que va en las propias temáticas que muy coincidentemente con la opinión de todos aquellos interesados con estos temas ha expresado Miguel Ruiz Cabañas y el doctor Ricardo Sepúlveda, que es la situación de la tortura. Amnistía Internacional señala que en los últimos años ha habido un aumento muy significativo de las denuncias de tortura, hasta en un 600%. Cuando vemos estas situaciones, decimos, claro, una primera posición llevaría a pensar, en el Estado mexicano se tortura de manera recurrente, u otra posición que me parece que van ambas en un sinomio de reflexión conjunta. Hoy la sociedad mexicana está mucho más consciente de que es una práctica no solamente prohibida por nuestro régimen constitucional, siempre ha estado en esos parámetros, sino que además debe de denunciarse y debe perseguirse hasta sus últimas consecuencias. El amplísimo aumento de las denuncias de tortura, yo lo veo como un síntoma muy positivo, que nuestra sociedad no tolerará más y que no descansará hasta que esta situación sea ajustada. De ahí la importancia de la ley general para la sanción del delito de tortura, situaciones de este género. Y claro, se generan situaciones de narrativa también bastante complejas, porque a ningún Estado que se precie de ser un Estado de derecho le parece que son situaciones aceptables. Hay otras cuestiones además sumamente relevantes, como las que tienen que ver con el trato que se da a los fenómenos delictivos, tanto desde el aspecto de la prosecución de justicia penal, sino también de aquellas víctimas de los delitos. Citaría la situación de las desapariciones. Una de las grandes enseñanzas que dejó el caso Iguala al Estado mexicano, además de que estábamos ante la necesidad de tener una regulación específica para sancionar el delito de desaparición forzada, porque a pesar de que había una legislación federal en las entidades federativas, en el momento en que ocurren los hechos, solamente 3 entidades federativas lo tenían regulado, Guerrero curiosamente, y hay que tener tipos suficientemente fuertes para sancionarlo. Pero también el caso Iguala enseña de que hay que trabajar del lado de las víctimas. Se tenía un andamiaje avanzado a través de la Ley General de Atención a Víctimas, pero también faltaba algo que era importante, que es trabajar de la mano de aquellos que han sido ofendidos y lesionados a sus derechos de una manera tan drástica que la única manera que puede generar el Estado para trabajar en estos casos es hacerlo mirando siempre por ellos, respetando sus derechos, cosa que no siempre ocurrió, también debo decirlo. Es un tema en donde ha habido muchos aprendizajes, pero que marca sin duda una ruta en el camino. No quisiera terminar sin hacer alguna referencia a lo que mencionaba el subsecretario Ruiz Cabañas de la referencia también a la atención que se le ha brindado al caso Iguala. Es la investigación más observada de la historia de la Procuración de Justicia en México, quizá una de las más amplias. Cuando su servidor deja el cargo de su Procurador de Derechos Humanos hace algunos días, el expediente superaba las 250,000 fojas. Además, una versión del caso que puede ser consultable en su versión pública en el portal de internet de la Procuraduría General de la República, que ha contado con la asistencia técnica única del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, si bien había habido algunos
ejemplos previos muy pequeños y focalizados del propio sistema interamericano. Nunca se había presentado en el grado en que ocurrió con la asistencia del Grupo Interamericano de Expertos Independientes, que hoy cuenta con un esquema de seguimiento del caso cuyos integrantes estarán en un par de días en nuestro país para observar el cumplimiento de las recomendaciones, que recibió 941 solicitudes de información y recomendaciones derivadas de la asistencia técnica por el grupo de expertos independientes y que hoy cumplió el 95%, que tiene recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emitió 46 observaciones al caso y que además, lo más importante, tiene con el interés no solamente a la sociedad mexicana, sino a la sociedad internacional en que estos hechos sean esclarecidos. La importancia de que la investigación del caso Iguala se desarrolle con toda transparencia y que busque como único objetivo que se esclarezcan los hechos, que sepamos qué ocurrió en septiembre del 2014, lleva además a la oportunidad de que se establezca la vía de sanación de una herida que transformó México. Septiembre de 2014 dejó una herida tan profunda en nuestro país que no volverá a ser el mismo después de lo que ocurrió. Las leyes están legadas. No hubiéramos tenido una ley general de desaparición, la ley de víctimas no hubiera tenido los perfiles que tiene. La sociedad mexicana no hubiera sido tan consciente de un drama tan profundo como el que se vive en Iguala. Y la sociedad internacional tampoco se hubiera volcado en el interés que hoy tiene en nuestro país en el tema de derechos humanos, a pesar de lo doloroso del caso, que lo es y mucho, y que es imposible decirle a las familias que uno las entiende porque no se puede. Al mismo tiempo dice uno, vaya, por el tema de los derechos humanos vale la pena poner todo el esfuerzo, claro que lo vale. Y esa es la tarea que tenemos todos nosotros como sociedad y funcionarios como los que nos representan y la academia que está presente siempre en las reflexiones. Gracias. Muchas gracias también al doctor Omar Betanzos por las explicaciones que nos ha dado, por las reflexiones que nos ha compartido y por las alusiones que ha hecho a un caso particularmente dramático, de gran intensidad y de gran visibilidad. No hay duda de que en la historia natural, llamémosle así, del crimen en nuestro país y en general en los países de América, ha habido algunas situaciones que han atraído poderosamente la atención pública dentro y fuera de las fronteras de los estados en los cuales han ocurrido estas situaciones. Esto es lo que ha acontecido por lo que toca a México en este caso al que se ha referido el doctor Betanzos como caso Iguala y que la opinión pública suele identificar como caso Ayotzinapa. Cualquiera que sea la identificación que se haga del caso, ahí lo tenemos a la vista. Es una cuestión que está todavía pendiente de un total esclarecimiento y sería total en la medida en que lograra la satisfacción pública, el convencimiento de la sociedad. Sea lo que sea, el hecho es que difícilmente podríamos cerrar esa profunda herida sin llevar adelante a satisfacción del pueblo, a la satisfacción de la nación y del Estado mexicano mismo, las investigaciones que culminen en el conocimiento cabal de los hechos, de manera que serene nuestra conciencia, aun cuando, claro, el crimen cometido jamás podría ser olvidado y jamás podría ser ignorado. Es un crimen brutal que ofende a la conciencia de nuestra sociedad, a la conciencia humana. Pero en esa circunstancia, en esa situación, hubo, y yo quiero reconocerlo, hubo y hay funcionarios públicos que enfrentan su misión con entereza, con valentía y con honradez intelectual y personal. Es el caso del doctor Omar Betanzos. Yo he escuchado puntos de vista de quienes intervinieron en la investigación desde la perspectiva interamericana, desde la Comisión Interamericana o desde el grupo de expertos independientes, puntos de vista respetuosos para el doctor Betanzos. Y esto es algo muy positivo que a mí, como amigo que soy de él y como compatriota, me resulta muy estimulante.
Qué bueno que se reconozca el esfuerzo hecho por alguien que durante una parte de su vida, una parte muy intensa de su vida, pues estuvo a cargo de tareas no gratas, muy difíciles, y las enfrentó con entereza. Yo le aprecio mucho que haya aceptado nuestra invitación, como lo han aceptado los amigos aquí presentes, todos ellos muy competentes y distinguidos servidores públicos. Le agradezco mucho su participación, pues, y las referencias que he hecho a este asunto tan doloroso y a otros temas de su incumbencia. Según nuestro programa, lo que sigue, después de haber escuchado a los ponentes, que ha sido un verdadero privilegio oírles, es atender las preguntas que se han formulado por parte de ustedes, nuestros amigos, a quienes reitero nuestra gratitud por su presencia. No han llegado muchas preguntas, lo cual es seguramente expresión de que hay claridad en las exposiciones y de que lo que se ha dicho aquí ha satisfecho al público, que por lo tanto ha quedado perfectamente enterado y no tiene mayor inquietud. Pero como de todas maneras este es el programa, yo he turnado ya alguna tarjeta a alguno de los señores conferenciantes, abro la posibilidad de otras, en la inteligencia de que no podríamos disponer de más de 15 minutos en total para conocer las preguntas y escuchar las respuestas, porque después de un breve receso muy corto tendremos otra mesa muy importante sobre asuntos que aquí ya se han esbozado o mencionado, como son la trata de personas y la desaparición forzada. Así que, doctor Sepúlveda, le doy la palabra a usted, que tiene ya a la mano una pregunta, y espero las otras. Así es. Tengo una pregunta que la leo y dice: ¿qué política pública en la Secretaría de Gobernación se está implementando sobre aumentar los años de prisión a los delitos de tortura, desaparición o trata de personas? Bueno, al respecto, yo quisiera decir algunas cosas que se me ocurre pueden orientar una cierta respuesta, porque más que responder directamente, diría que en general lo que hace la Secretaría de Gobernación para impulsar políticas públicas de derechos humanos es una tarea como que le corresponde por competencia de coordinación, para que sean las áreas competentes técnicamente las que definan ya las cuestiones específicas. Mal haría, digamos, la Secretaría de Gobernación diciendo así se tiene que definir y sin consultarlo, por ejemplo, con la Procuraduría General de la República. Pero más allá de eso, sí puedo decir algunas reflexiones al respecto. Una primera es que en una política de derechos humanos, el jus puniendi, el derecho que tiene a sancionar el Estado como una herramienta de orden y de justicia, pues recibe forzosamente un matiz. No se convierte en la única herramienta para el combate al delito, sino que debe de venir junto con otras, de forma que no puede ser la única respuesta frente a una problemática que identifiquemos en cualquier sentido. Por ejemplo, las medidas de prevención. Por ejemplo, la capacidad de coordinación. Por ejemplo, la información accesible y oportuna. Si ustedes revisan, y aquí creo que más bien sería Eber el que podría responder con detalle, estas iniciativas tanto de tortura como de desaparición de personas no son una ley penal, son una ley penal, administrativa, ¿no? Tiene muchos otros elementos. Eso quiere decir que no se está viendo como único mecanismo el elevar las penas. Pero también debo decir dos cosas más. Sí somos conscientes de que si se ha incrementado la desaparición de personas es porque hay un incentivo. Hay que identificar cuál. Y en ese incentivo la lectura que nosotros observamos es que quien comete la desaparición lo que está buscando es la impunidad. Se siente con mayor posibilidad de quedar impune al no existir rastros de la persona que solo privándole de la vida. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer en el caso de desaparición es quitar esos incentivos, ¿no?
Y lo otro es efectivamente el tema de la armonización entre las leyes, porque lo que estaba hoy, incluso hoy estamos platicando de ese tema respecto a cómo tenemos que equilibrar correcta y proporcionadamente los delitos, las penas para los delitos según su gravedad, porque si uno nada más legisla en una materia o propone una iniciativa en una materia, pues se le olvida la otra, desaparición o secuestro, puede terminar generando desproporciones, ¿no? Y resulta que termina siendo más penado el secuestro que la desaparición, y en la lógica en que estamos, la desaparición debería ser más penada que… En fin, eso es con lo que respondo a esta pregunta. Muchas gracias. Una pregunta que formulan que dice así: para algunos sectores de la sociedad, figuras como el debido proceso son sinónimo de impunidad. ¿Qué se puede decir al respecto? Figuras como el vengador anónimo es un reflejo del hastío de la sociedad. ¿Qué podemos esperar al respecto? La multiplicación de estos personajes. Quisiera referir que el debido proceso no puede ser un sinónimo de impunidad siempre y cuando haya un Estado de Derecho suficientemente capaz y sólido de que una persona que ha cometido un delito, una vez esclarecidos los hechos, tenga una condena perfectamente justa en los parámetros que la propia ley establece, la justicia de carácter legal. El debido proceso, entonces, más bien será visto como la garantía de que no va a haber actuaciones abusivas por parte de la autoridad. Si esto ocurre también, claro que el hecho de vengadores anónimos resulta absolutamente irregular, y la posición que deberá existir al respecto es de someterse al propio imperio de la ley. Ese imperio de la ley, sin embargo, tiene que ser percibido por la sociedad y tiene que ver también con algo bien importante: la legitimidad que obtiene el propio marco normativo se da a partir de la realidad, lo cual es innegable. Gracias. Muchas gracias. Tengo una pregunta más y un aviso. El amable aviso, es que los asistentes a estas jornadas tienen un descuento especial en todos, subraya todos, los libros de la librería del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que está abierta y a disposición de ustedes. La pregunta que resta y que no quiero omitir, al menos leerla y dar un punto de vista quizá, es: una Fiscalía Nacional Autónoma necesita un nombramiento ajeno al presidente de la República, tema que no se puede separar de la justicia, el tema de la impunidad. Se pregunta cuál es la opinión de los ponentes. Yo podría, desde luego, trasladar la pregunta a los ponentes. Yo no soy uno de ellos, pero me parece que no debo eludir alguna reflexión personal en torno a este importante asunto. Lo que nos preocupa en esta mesa, nos ha ocupado y preocupado en esta mesa, es, entre otras cosas, la impunidad. La impunidad, que es una manera desviada de ejercer la función pública. Y para evitarla tenemos que ganar mucho territorio todavía y evitar otros problemas como es el de la corrupción o el de la mediatización de la justicia a través de criterios que no tienen que ver solo con la justicia, sino con otros factores de control o conducción de la sociedad. En la historia de México hemos ensayado muchos sistemas para la designación de altos servidores públicos, inclusive los que tienen que ver con la procuración y administración de justicia. Hemos ensayado históricamente la elección popular. No nos ha resultado satisfactoria. Hemos ensayado la designación directa por el presidente de la República. Parece que tampoco nos ha resultado satisfactoria. Hemos buscado mecanismos de coincidencia o corresponsabilidad entre el titular del Ejecutivo y los otros poderes de la Unión. Y en ese sentido hemos caminado un buen trecho. Y en ocasiones hemos excluido la intervención del titular del Ejecutivo para entregar totalmente la designación a procesos ventilados en el seno de los otros poderes de la Unión. Llámese el judicial con sus mecanismos, llámese sobre todo el legislativo con sus mecanismos que son esencialmente políticos, puesto que se trata de un cuerpo político.
Esto no necesariamente ha agradado a todos los observadores, pero es otro de los sistemas que hemos ensayado con los resultados que cada quien puede juzgar. Yo creo que en este caso específico, estamos aludiendo a un sistema que estamos estrenando, que estamos emprendiendo a través de una reforma constitucional y que supone no una designación unipersonal por parte del Ejecutivo y nada más por parte de él, sino una designación que debe ser vista, analizada y controlada por otro de los poderes de la Unión, por el Senado de la República, que tiene una composición plural. Así que el señalamiento que hace el Ejecutivo en favor de una persona podría ser en contra, porque es un cargo terriblemente difícil, pero en fin, en favor de una persona para un desempeño como es la Fiscalía General, es una indicación, es una iniciativa que puede y debe ser controlada por el Poder Legislativo a través de los mecanismos del Senado de la República. Y por otra parte no está totalmente exenta de control posterior, porque hay necesidad de rendición de cuentas y con base en la rendición de cuentas hay posibilidad de control de la gestión. Así que vale la pena que tomemos en cuenta que no se trata de algo tan simple, tan sencillo, que hemos ensayado muchos mecanismos que aparentemente ninguno de ellos nos ha resultado plenamente satisfactorio y que ahora estamos emprendiendo uno más. Confiamos que opere, que funcione y desde luego habría que abrir el espacio para que acredite sus bondades, si es que las tiene, como probablemente las tiene, este nuevo mecanismo que todavía no hemos estrenado y acreditado, pero en el cual se han cifrado por muchos observadores esperanzas y por otros, desde luego, una cierta carga de escepticismo. Démonos el beneficio de la espera. Veamos cómo operan los mecanismos de control, de supervisión y de rendición de cuentas, porque finalmente, y lo sabemos, nuestra Constitución llamada rígida es en realidad muy flexible y muy reformable. Y si algo no nos satisface, podríamos revisar ese algo que no nos satisface. Aparentemente nos satisfizo cuando se aprobó la enmienda constitucional, pero el futuro puede tener sus propios estímulos para poder revisar las decisiones tomadas. Entonces, ahí está el tema, sujeto desde luego al comentario de los ponentes, si lo desean hacer, pero yo no quise eludir mi propio punto de vista con toda honestidad, compartiéndolo con el público que nos escucha. Si alguno de los ponentes quiere intervenir, le damos la palabra. Si no quiere intervenir, pues en su derecho. Gracias, doctor. Señor subsecretario. Yo creo que opino muy en el sentido que usted menciona. Yo creo que es una decisión tan importante que deben de participar por lo menos dos poderes del Estado. Me parece que sí debe de participar el Ejecutivo, pero también debe participar el Legislativo, e incluso se puede buscar una fórmula donde el Poder Judicial tenga alguna participación. Son los tres poderes de la República y yo creo que en cualquier república democrática sí hay participación de por lo menos dos poderes del Estado en una designación de los órganos independientes, como sería obviamente la Fiscalía. Es lo que se hace, pues, no sé, en Estados Unidos, en muchos otros países desarrollados, y lo que importa es que haya rendición de cuentas de todos, tanto del Ejecutivo proponiendo o aceptando, o el Legislativo, o bien, y por supuesto la propia Fiscalía eventualmente rindiendo cuentas. Bien, pues ha terminado esta mesa. Ha sido, digo yo, muy esclarecedora, gracias a la calidad de los participantes en ella a título de ponentes, a los que yo reitero nuestro agradecimiento. Voy a abrir un receso de 10 minutos.